Mucho se ha escrito y se escribirá sobre los orígenes del movimiento estudiantil del 68. Hay quienes lo atribuyen a la primer gran crisis política de la posguerra. Recordemos que en ese año hubo también grandes protestas estudiantiles en Estados Unidos, algunos países de Europa, como en mayo del 68 en París o en la antigua Yugoslavia, y América Latina. El gobierno de Díaz Ordaz lo atribuyó a una simple imitación que los estudiantes mexicanos hacían al movimiento francés, el PPS a una intromisión de la CIA y las policías secretas a una conjura comunista soviético-cubana. Algunos historiadores trataron de explicar el fenómeno a consecuencia de hechos históricos anteriores del 68, tales como las huelgas estudiantiles resueltas insatisfactoriamente en Michoacán, Puebla, Chihuahua, etc., movimientos ferrocarrileros a finales de los 50, terminados violentamente por el ejército y policías, o el movimiento de los médicos a mediados de los 60. CNH, Consejo Nacional de Huelga, emerge representando vigor y la lucha política de los estudiantes en toda la zona central del país. Autentifica su existencia con la totalidad de escuelas de nivel medio y superior en huelga, con los miles y miles de brigadistas que a diario se desplazaban por la capital del país y en los estados vecinos para informar de las resoluciones que dicho organismo adoptaba, dado el bloqueo y distorsión de la prensa, pidiendo además ayuda económica para el sustento del movimiento. También el Consejo Nacional de Huelga demostraba su representatividad con las grandes marchas y actos multitudinarios a los que convocó por medio de desplegados pegados en los periódicos, como son la manifestación del 5 de agosto de 1968, que presidió el valiente y digno rector ingeniero Javier Barro Sierra, en protesta por el bazucazo a la Preparatoria 1, la de mediados de agosto al Zócalo y la del 27 de agosto, que culminó con la provocación de dejar brigadistas en dicha plaza en espera del diálogo público. La manifestación silenciosa del 13 de septiembre del Museo de Antropología al Zócalo, convocada como respuesta al informe presidencial del día primero, con el cual se demostró la gran autoridad moral, intelectual, histórica y política que en ese momento tuvo el CNH sobre el estudiantado y la capacidad de los jóvenes para revertir la crítica que desde el Ejecutivo se había hecho, acusándoles de revoltosos y apatriadas. Durante el movimiento, el gobierno y sus órganos de difusión cercanos mantuvieron como principal información su referencia a que estas movilizaciones eran manejadas por agitadores profesionales pagados por una conjura comunista soviético-cubana. El gobierno tenía la obligación patriótica de reprimirla. Muy pocos entendían que la profunda inconformidad y rebeldía tenían su origen en décadas de autoritarismo y corrupción, reformas educativas superficiales, en la incertidumbre, expectación y angustia que producía la subocupación y desocupación o en la incomunicación crónica entre padres e hijos. Las movilizaciones tuvieron tanto apoyo de los jóvenes y posteriormente de la población fue porque hubo certidumbre acerca de la brutalidad policial en contra de estudiantes, maestros y ciudadanos, de quienes estaban violando sus derechos humanos fundamentales garantizados en la Constitución. Eran justas las 6 demandas del pliego petitorio, pues con su solución se podrían detener los graves actos cometidos, castigando culpables y buscando reparar los agravios. Informe que por entonces se publicó, oficialmente los detenidos entre el 26 de julio y el 24 de octubre sumaron más de 5.000, de los cuales aproximadamente 500 habían sido consignados. Nunca sabremos las cifras oficiales de los muertos, ya que algunos escritores mencionaron datos significativamente mayores y otros cifras significativamente ridículas. El conflicto en la UNAM comenzó a gestarse en el CCH Azcapotzalco desde el año del julio pasado. Al principio se trataba de algo muy local, que de haber sido bien entendido nunca hubiera escalado los niveles de violencia que pasó. Todo comenzó durante el periodo vacacional, cuando la comunidad estudiantil del CCH Azcapotzalco difundió en redes sociales que Guadalupe Márquez Cárdenas, directora del plantel de diciembre de 2017, había retirado los modales hechos por los estudiantes. Eran murales que representaban la memoria gráfica de nuestro plantel, murales de movimientos estudiantiles, dijo Carla, estudiante de CCH Escaposalco. A esto le siguió una serie de cambios en las clases. No se podía estudiar bien así. Había grupos que tenían 5 alumnos y otros grupos que pasaban de los 70 alumnos, afirmó Carla. UNAM da a conocer los nombres de 18 alumnos expulsados. Se sumó el problema de la inscripción, por lo cual desde hace décadas se paga una cuota de 25 centavos.
A los alumnos de primer semestre, al momento de irse a inscribir, en la ventanilla se les estaba pidiendo una cantidad de 100 pesos, señaló el estudiante. Estas inconformidades derivan en la organización de asambleas estudiantiles. Una de ellas se realizó el 23 de agosto y de ellas surgió un pliego petitorio de 5 puntos. Esclarecimiento del presupuesto escolar. Restauración del acervo modal del colegio y permiso para la creación de nuevos modales. Asignación de profesores. Castigo a profesores y administración abusivos y deficientes. Esclarecimiento de las exigencias de cuotas por parte de trabajadores de la escuela a los alumnos. Se había convocado a un diálogo público con la directora del plantel, indicó Carla. La directora nunca llegó. La tarde del 27 de agosto, los alumnos tomaron la dirección del plantel y el 28 de nueva cuenta convocaron al diálogo. Esa misma tarde sufrieron la primera agresión. Llegó un grupo porril y se fue contra los compañeros que estaban en dirección. Ya lo demás fueron golpes, sangre y muchas otras cosas. De hecho, muchos directivos y jurídicos fueron testigos de la agresión y no hicieron nada al respecto, aservó Carla. Porros de la UNAM captados en el momento de la agresión. El 28 de agosto, los estudiantes se fueron a paro y sumaron a su pliego petitorio el castigo para los golpeadores, así como la salida de la misma directora, quien llegó al plantel aproximadamente a las 10:30 de la noche y recibió el pliego petitorio. Apenas 2 días después, Guadalupe Márquez renunció. Por lo que sabíamos, ella había traído a los porros para que se desarmara el movimiento. En ningún momento se había visto que se atacara en la forma que se está atacando a los alumnos, comentó otra estudiante del plantel. El 3 de septiembre, los estudiantes marcharon a Rectoría, en Ciudad Universitaria, para entregar sus demandas y ahí fueron atacados. El rector de la UNAM, Enrique Graue, reconoció que la desatención a las demandas de los estudiantes del CCH fue parte del origen de lo ocurrido este lunes en Rectoría, aunque no descartó agentes externos. Ha habido desde tiempo atrás problemas infiltrados, provocadores, grupos porriles, como quieran llamarles. Es indiscutiblemente en el hecho de que son intereses ajenos, reiteró el rector. Realizando una comparación entre ambos movimientos estudiantiles, nos podemos dar cuenta de que el movimiento de 1968 surgió a partir de los actos represores del mandato de Gustavo Díaz Ordaz a la población juvenil, mientras que el movimiento del 2018 surgió a partir de la incompetencia de la, en ese momento, directora Guadalupe Márquez Cárdenas en el plantel CCH Azcapotzalco. Ambos movimientos presentaron su respectivo pliego petitorio. Los del 68 tenían un pliego con 6 peticiones, las cuales eran la libertad de todos los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regulaba los delitos de disolución social, que se entendían como la difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional, la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, quienes ejercían la función de jefe y subjefe de la policía capitalina, la indemnización a las víctimas de los actos represivos, pues antes de la masacre de Tlatelolco ocurrieron varios enfrentamientos que dejaron estudiantes muertos, y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. En cambio, los del 2018 tenían un pliego con 10 peticiones, las cuales eran que durante el plazo establecido hacer correcta asignación de profesores a los grupos que carecían de estos, considerando la capacidad de los salones y el mobiliario, que no hubiera intervención ni represión de la autoridad hacia las expresiones político-culturales o de cualquier índole de la iniciativa estudiantil y el respeto de estas. Las autoridades universitarias deberían respetar la decisión de los estudiantes en cuanto a la restauración de sus murales y les brindarían el material necesario para la reelaboración de estos, las estrategias para la resolución de las problemáticas de violencia y transporte seguro, darle seguimiento a protesta de generar el proyecto del comedor subsidiado, la creación de mercado estudiantil por y para la comunidad, la destitución y expulsión de grupos porriles, así como aquellas personas que los subsidien, promuevan y protejan, que se justifique el uso que se le da al presupuesto del plantel, la destitución de la exdirectora del plantel Guadalupe Márquez Cárdenas por su incompetencia y por permitir la entrada de grupos porriles al plantel, arriesgando la integridad física de la comunidad,
y que no hubieran represalias de ningún tipo contra cualquier estudiante partícipe en este movimiento estudiantil. En el pliego petitorio del movimiento estudiantil del 2018, de esas 10 peticiones señaladas, solamente una tuvo respuesta, la cual fue en la que se exigía la destitución total de la directora Guadalupe Márquez Cárdenas, por lo cual, al ser ignorados los 9 demás restantes, se convocó una marcha estudiantil que tendría lugar el 3 de septiembre de ese mismo año, para llevar el pliego petitorio hasta rectoría y que el rector aceptara los demás puntos. Con todo esto, podemos ver que así han pasado 50 años de diferencia entre ambos movimientos estudiantiles y que a pesar de que hubo una masacre que acabó con la vida de miles de estudiantes, que dejó muchísimas familias incompletas, teniendo a todo México en luto, la situación no cambia y sigue siendo la misma porquería. Seguimos siendo reprimidos por el gobierno y esto va a seguir así si los ciudadanos no hacemos algo para cambiarlo. Con estos movimientos tan grandes nos damos cuenta de que unidos tenemos más poder que el mismísimo gobierno y que no podemos darnos por vencidos hasta lograr un cambio democrático y social y hacer que se paguen los actos impunes que el gobierno ha realizado sobre nosotros.